Tengo que hablar de un barco que zarpó del cono sur, pero sucede que los comienzos, como los finales, siempre me parecieron arbitrarios. Dejan en el olvido acaso las posibilidades más hermosas. Nos hemos reunido aquí para oír la historia de un viaje. Exacto, fácil. No fácil. ¿Cómo era mi papá? A ver, era muy divertido. A pesar de todo lo que él vivió en su vida desde niño, siempre me sorprendió el humor que tenía. Yo tuve la suerte de conocerlo durante 30 años, entonces hubo épocas más densas, más difíciles, y todas las otras maravillosas. Era divertido, y para mí era una fuente de sorpresa, de alegría. La lástima fue que él murió cuando yo tenía 21 años, entonces fue poco el tiempo que pudimos compartir de adultos, ¿no? De persona adulta a persona adulta, porque él siempre fue mi padre, el padre de una niña que me consentía absolutamente todo, que nunca jamás me decía que no a nada, y claro, para mí era un dios normal. Daniel era riojano, a pesar de haber nacido en Buenos Aires, de haberse criado en Córdoba. Sí, el periodo más feliz de Daniel fue en La Rioja, de toda la Argentina, en La Rioja. Mi percepción de Daniel Moyano es que es un hombre común.
Es un hombre como cualquiera de nosotros, al que le obsesionaba escribir. Daniel Moyano, desde la literatura, es un escritor que te da a conocer un aquí y ahora de su época y un aquí y ahora de nuestra época de La Rioja. De una Rioja inhóspita, de una Rioja ninguneada, de una Rioja extensa y vasta, que realmente te permite conocer sus paisajes, su gente, su idiosincrasia, y que la describe no desde el lugar del regionalismo, sino desde esa literatura que te permite preguntarte, cuestionarte, que te abre la cabeza, que te deja pensando sobre esa Rioja tan querida. Me parece que es un hombre que necesitaba escribir para respirar, digamos, y que en su vida tuvo momentos donde ese fue su cable a tierra, donde ese fue el motor que le permitió seguir. Bueno, tenía sus ratos y sus momentos, ¿no? Sobre todo cuando creaba. Cuando estaba barruntando una novela o lo que fuera a escribir, sí estaba como más irascible, porque él decía que eso era como un parto, que crear era como un parto. Entonces, en el momento que paría ya todo pasaba, pero en ese momento de creación lo pasaba mal. Entonces, bueno, bebía, se ponía un poco nervioso, te podía pegar un grito, dejar de gritar los ruidos de la casa, pero cuando pasaba eso, fuera de eso era una persona tremendamente divertida, muy, muy divertida. Contar una historia supone enredarse enteramente con el lenguaje. Los soldaditos de plomo o el barquito de papel irán de un lado a otro según los lleven las palabras. Yo creo que en general, cuando un escritor se convierte su mensaje en un mensaje universal, un mensaje que si bien nace de una Rioja, como dije, abre la pregunta, abre la reflexión, el pensamiento a un cuestionamiento universal. Córdoba, o la Universidad de Córdoba, que lo tomó primero quizás, Moyano escribe sobre Córdoba. Entonces, bueno, los cordobeses vieron que se escribía sobre Córdoba, lo tomaron. España, porque Daniel estuvo en España, estuvo en Madrid y sobre todo estuvo en Oviedo. En Oviedo vuelve a tomar su camino de escritor, encuentra la gente, el clima, el lugar ideal para volver a incursionar en la literatura. Soy José Luis Roca Martínez, fui catedrático de la Universidad de Oviedo durante 42 años. A mí unos colegas de Madrid me hablaron de Daniel y tuve la oportunidad de coincidir en un congreso internacional de literatura, decían latinoamericana. A mí me unía la admiración por Onetti y a Daniel tenía mucha amistad con Onetti y era de las pocas personas que tenía las puertas abiertas.
Soy Virginia Gilamate, hice una tesis doctoral sobre Daniel y eso vinculó mi vida, no solo académica, sino también personal, con la figura de Daniel. Soy profesora de la Universidad de Oviedo, profesora titular de literatura hispanoamericana. Yo analicé la obra entera de Daniel Moyano publicada hasta su muerte. Lo que no entró en mi tesis doctoral simplemente fueron las obras póstumas, es decir, ¿dónde estás con tus ojos celestes? El catedrático de literatura hispanoamericana era José Luis Roca, y entré a su despacho, él abrió un cajón, sacó un taco de folios grande, porque era la selección de cuentos, una selección muy amplia de cuentos de un autor, y eran los cuentos de Daniel. Él me dijo, léase esto, si le gustan, vuelva. Por supuesto, yo los leí y me entusiasmé. Pero en este caso sí que se produjo, pues, digamos, una atracción y sobre todo una identificación en proyecto humano. Es decir, cuál era la misión del hombre, qué era lo que teníamos que hacer, y nos unió mucho, pues cierto sentido, digamos, humanitario. Yo lo primero, la personalidad de Daniel. Para todo. Lo mismo estábamos bien en un congreso y coincidíamos en los juicios que en un bar tomando, hinchándonos de vino. La historia ha tenido que empezar con lluvias postizas y casas prestadas a causa de nuestra poca experiencia en migraciones. Bueno, Daniel Moyano era no solo escritor, era músico, era plomero, era fotógrafo, periodista. Me parece que sus múltiples oficios seguramente lo acercaban a actividades, a realidades que no toda persona tiene la suerte o las circunstancias de tener o de estar, ¿no? Entonces creo que eso y su gran capacidad de observación de todo eso que los rodeaba. Me parece que tenía una lucidez y una sensibilidad que le permitía, bueno, captar cosas que el resto de los mortales no tenemos por ahí para observar tal vez una situación súper cotidiana, recurrente. Él encontraba ahí algo que permitía que después en los cuentos, nos produjera lo que nos produce leerlo, ¿no? Yo creo que Daniel era un hombre de muy escasas lecturas, lo cual puede interpretarse, hombre, no, yo lo digo con todo el conocimiento de causa de lo que leíamos entonces los demás. Lo que pasa que sí, sabía qué lecturas hacía y el buen provecho que sacaba. Escasas y buenas. Y ese era el secreto de la formación de Daniel. Bueno, él tenía sus preferencias. Él admiraba mucho a Roa y a García Márquez. Los dos tenían que ver vitalmente con él. Y con García Márquez, yo creo que aparte de la admiración que podía sentir,
se creía un poco con lo que todo hombre de bien se tiene que manifestar, que es el agradecimiento. Y con García Márquez tenía que estar agradecido también, como con Roa. Es decir, que se suma una admiración personal, unos méritos con una actitud para mí importantísima, vitalista, como era Daniel, porque era muy cabezota, ¿eh? Me pasó algo bastante particular, que fue que cuando empecé a digamos, incursionar en la narración oral teatral, quería armar un espectáculo de autores riojanos, y me pasó que en Moyano encontraba que la oralidad era algo, digamos, que sudaban sus cuentos, ¿no? En los pueblos de montaña, en los llanos. La partitura nos llegó a La Rioja desde Suiza por correo. Es como que la música atraviesa a Daniel, está dentro de su esencia, porque brota en todos los textos que él escribe. Bueno, de alguna manera llegué a Moyano y fue empezar a leer y como encontrar oro, ¿no? Para alguien que está haciendo la tesis sobre música y literatura argentina, Uruguay, siglo XX, encontré a Moyano y fue como un deslumbre, ¿no? Porque era como, bueno, yo no he encontrado otro músico, otro escritor, donde la música esté como tan presente como tema, pero también como material de trabajo, como algo que se incorpora también como a su escritura, ¿no? Digamos. No sé si me va a salir. Lo mío es la música antes que las palabras. Para mí todo este asunto de tener que salir del país comenzó cuando estaba lustrando mi violín bajo la parra, allá en el norte, distraído, lustrando como quien canta o lee. Y llegaron ellos. Se enfoca en la actividad que él tuvo como músico en la orquesta estable que se crea en La Rioja en el año 70 y en el cuarteto de cuerdas. En realidad no era cuarteto de cuerdas, era cuarteto con piano, que se crea en el año 62 y que ese tuvo una duración bastante larga de 15 años. En la primera formación, que sería el cuarteto, él tocaba el violín, y en la segunda formación, que era la orquesta, él tocaba la viola, que fueron sus dos instrumentos. Él era un contador de cuentos nato y siempre contaba historias, ¿no? Empieza a contar una historia sobre un perro que entra en uno de los conciertos que hacen en Vinchina, que lo apodan Arpellón en honor a una sonata de Schubert. Y cuando el maestro Fauré, que era el director de la orquesta, escucha ese relato, le dice, eso lo tenés que escribir. Bueno, él decide escribirlo muchos años después, ya en el año 88, en España, desde el exilio, y relata no solo esa historia del perro que entra en el concierto a escuchar mucho más que los humanos, sino que empieza a relatar un montón de cuentos más. Por ejemplo, Un silencio de corchea, que es un libro que él escribe ya en España, pero que tiene que ver con su recorrido por los pueblos de La Rioja como músico. La oralidad ahí estaba súper presente. Siempre se habla de esto es muy literario o esto es más oral, y sin embargo esta oralidad convertía sus libros en pura literatura. Lo que pasa es que hay una escucha ahí muy atenta que te permite que después esos libros sean súper amigables también a la hora de contarlos, ¿no? Ahora que lo pienso, lo que estábamos grabando éramos nosotros. Al tocar, grabábamos esas viejas como si fueran música.
Porque cada vez que suene el cuarteto Opus 16, se irán trasladando igual que vivas por el tiempo. Ahora mismo andarán ellas cual melodía por el mundo. Viena, Zúrich, la cordillera. De grande sí recuerdo escucharlo cada vez que nos juntábamos, porque en mi casa siempre había gente, siempre. Todos los fines de semana caían amigos que venían a escucharlo a él, realmente. Entonces el Pa siempre contaba los cuentos, o sea, yo he contado las mismas historias, he escuchado las mismas historias durante años, pero siempre distintas, porque él jamás, nunca contaba 2 veces la misma historia igual. Siempre le metía una variación, ¿no? Y eso era lo que hacía lindo, y escucharlo y que no te aburriera, porque siempre que lo escuchabas sabías que algo nuevo iba a haber. Porque entonces Daniel utilizaba mucho al público. La literatura de Daniel en esos años era fundamentalmente oral. Como no le sonara y como no tuviera lo que él decía, la musiquita, no había. Entonces, claro, yo al principio, cuando él vendía algo nuevo, decía, no, papá, no era así. Porque, claro, yo ya lo había escuchado, pero después me di cuenta de que eso formaba parte de su manera de narrar los cuentos, ¿no? Que siempre, así que yo siempre me esperaba a ver cuando pillaba lo nuevo que metía y que era diferente a la historia anterior. Y siempre eran historias muy divertidas. Nunca contó cosas tristes, siempre eran cosas donde nos lo pasábamos muy bien, la verdad. Salvo que a esta altura de la destrucción de casi todo, no valga realmente la pena contar nada. ¿Para qué? Más práctico y menos duro sería intentar una canción, Vidala o Baguala o qué sé yo. Algo que en vez de meterte más en el mundo, te saque un poco de él. Una canción como una tregua. Esto les suele ocurrir a este tipo de escritores y a Moyano mucho, que ellos hacen siempre, no siempre, pero a menudo un problema del propio lenguaje literario, ¿no? Como frente al lenguaje de la música que conocen y que podría servir para expresar o incluso para comprender algunas cosas que el lenguaje literario no alcanza, ¿no? Para ellos. Dejar la música como actividad profesional. Es verdad que Moyano lo hizo por más razones, ¿no? Por el exilio sobre todo, pero aún así él mismo lo decía, ¿no? Como ahora que no soy músico, entre comillas, me fijo más en las palabras y las escucho más, las palabras. Y entonces cuando ocurre eso, en su obra la música aparece todavía más, ya no solo como un tema, como en los cuentos de Un silencio de corchea, por ejemplo, sino como un problema de la expresión, ¿no? Como un problema estético con el que hay que pelearse un poco, por así decir. Hay un elemento que yo le llamo leitmotiv, que es como en música se llama motivo conductor. Es una idea que él tiene que la expresa en varios de sus cuentos. Por ejemplo, en la primera parte, en Unos duraznos blancos y muy dulces, él habla de ese silencio que esperan los niños para producir una acción, que es el eruto, ¿no? Hay un silencio en la música, expresado en una obra concreta donde verdaderamente hay un silencio, o sea que la tenía muy clara, que es una obra de Bon Suppé. Tipo el libro de Navías y Borrascas, cuando el narrador, no Moyano, pero el narrador que se inventa, que es un poco Moyano, empieza hablando, ¿no? Bueno, no sé si voy a poder porque en realidad yo soy músico, a ver cómo puedo contar esto, ¿no? Y esta cosa se repite en varias obras de Moyano. Como en Tres golpes de timbal, por ejemplo, en realidad es todo música. Es la canción del gallo blanco, son los habitantes de Minas Altas, ¿no? Está todo ahí. Por decirlo así con sencillez, sin la música esa novela no es nada, ¿no? Porque está por todas partes. Y cuando uno lo ve con otra lupa, digamos, con la lupa de un músico, disfruta otras cosas interesantísimas que tienen que ver con esas pastillas o guiños que hace él sobre lo musical dentro de sus cuentos. Lo único que me acuerdo de La Rioja con el Pa era cuando revelábamos las fotos. Cuando él, como era el corresponsal de Clarín y se iba con la cámara y sacaba fotos de La Rioja y todo,
Después venía a casa y tenía el equipo de revelado y yo era su ayudanta. Y a mí eso de ver aparecer la foto en el papel era una cosa que me quedaba, me alucinaba. Entonces me acuerdo que él ponía, cuando tenía que poner, ponía para el tiempo para la foto, él cantaba. Y siempre cantaba tan, 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 tan. Y él sabía con el tiempo cuándo tenía que cortar, prender y cortar la luz. Entonces, claro, las fotos salían siempre todas iguales porque tenían la misma exposición de la luz, ¿no? Entonces, claro, y cantábamos los dos. Entonces me acuerdo de eso siempre. Tan, 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 y cortaba. Y después él me mandaba a mí poner las fotos en el revelado, en los dos líquidos, eso, ¿no? Y después las secábamos y eso me encantaba. El juego consiste ahora en mover un barco italiano real llamado Cristoforo Colombo, a punto de zarpar del puerto de Buenos Aires con 700 no deseables a bordo, sobrevivientes de un naufragio cuidadosamente buscado, por eso que llaman la historia. Con el golpe de Estado vinimos a vivir a España. Yo era una niña y fui la que menos lo sufrí. Sé que, por ejemplo, mi hermano sí lo pasó mucho peor. Mi hermano era un adolescente cuando vino. Mi mamá, mi papá, ellos lo pasaron peor. Para mí no fue tanto, porque además cuando yo vine a vivir aquí, hace un año que había muerto Franco. Entonces la gente te recibía con los brazos abiertos porque venías huyendo de una dictadura. Por un lado, yo tenía como tocaba la guitarra, era el país de la guitarra, y yo creo que en alguna medida, no voy a decir si fue malo o bueno, pero la elección de España, por supuesto, fue la lengua también, había amigos, pero por la guitarra, porque podríamos haber ido tal vez a México o a otro país de habla hispana, qué sé yo, ¿no? Pero la guitarra y yo qué sé. Entonces yo venía con la ilusión también de aprender guitarra y eso era como lo único lindo, porque el bachillerato era muy duro y bueno, por supuesto tuve amigos, pero era difícil. Recuerdo que el día que fuimos a jurar la Constitución, porque entonces cuando te daban los papeles, y el concejal con el que juramos la Constitución nos preguntó, ¿ustedes son huidos de Videla? Nosotros dijimos, sí, somos huidos de Videla. Y se levantó de la mesa y vino y nos dio un abrazo a cada uno y dijo, bienvenidos a España. Y eso, claro, yo lo viví bien. En el colegio era la única niña extranjera, pero nunca sentí ni el más mínimo rechazo. Después, claro, hubiera sido la época de las redes de hoy y de la tecnología de hoy, hubiéramos estado en contacto, pero entonces nos comunicábamos por carta. Así que escribíamos siempre estábamos escribiéndonos con los amigos, con la familia. A mí me consta que la vida en Madrid era muy dura, era muy dura, pues porque él venía de una ciudad pequeña, venía de otros ritmos de Argentina y él no se encontró, no se adaptó a la vida en una capital. Daniel tenía muchas ocupaciones, muchas. Tenía que mantener a una familia que no era fácil, tenía un entorno muy hostil, como era el riojano, todo esto que dicen, déjeme usted, también hablábamos cosas de La Rioja que aquí,
y de qué situación era la de La Rioja. No ese proceso idílico y el regionalismo, no. Era una situación muy dura y donde él tuvo que luchar mucho para subsistir. Lo que sufrí fue el extrañar a la familia, extrañar a los amigos, eso es lo que yo pude sufrir. Pero en el momento que ese hueco se ocupó con la gente de aquí, los amigos de aquí, lo sufrí menos. Pero sí lo veía a él sufrir mucho. Él sí que lo sufrió. Mi papá tuvo pesadillas durante años. Él se despertaba por las noches gritando y con taquicardias y muchas peleas entre los dos. Porque claro, gestionar todo eso, que te hayan echado de tu país, que no puedas volver, cuesta y costó. La verdad que costó. Después al final, nos adaptamos a todo, ¿no? Pero sí le costó, a él le costó mucho. Y ahora un descansito, ¿no? Necesitaría mirar el barco con ojos diferentes, limpios de la oscuridad de los furgones y gendarmes. Los furgones se enrumbran y los gendarmes envejecen. Los barcos, en cambio, te llevan o te traen y significan mutación. Que me consta que dio talleres en Cádiz y fue muy bien recibido. No recibía muchas invitaciones, pero algunas tenía. Por ejemplo, a Granada fue para cuando le editaron El Trino del Diablo y se le ven las fotos y pues se le ve muy contento y rodeado de poetas granadinos. Es decir, él debió de ir a sitios donde, bueno, pues estos meses estoy aquí y estoy bien. ¿Qué pasa en Oviedo? A mí me parece que él retoma un tipo de vida que era la que le gustaba. Un tipo de vida donde no tienes que tomar un metro y estar 3/4 de hora para ir a algún sitio, un lugar del que sales de tu casa y tampoco tienes que quedar porque sabes dónde están los amigos y a qué horas y en qué locales. Y luego ya son los azares de la vida. Encontró mucha gente aquí para desarrollar, bueno, pues eso, la amistad y el apoyo que necesitan todos los seres humanos, pues eso, con Álvaro Ruiz de la Peña, con José Luis Roca, con una serie de personas de Oviedo, bueno, que colindaban en edad y demás, lo tuvo. Aparte es que congeniamos, hubo algo, no solo el académico, el profesional, la admiración, sino los aspectos de ese interés humano. Contar una historia supone enredarse enteramente con el lenguaje. Los soldaditos de plomo o el barquito de papel irán de un lado a otro según los lleven las palabras. Sabemos que en lo personal el exilio fue un corte, un quiebre, y en la literatura se puede observar todo lo que él escribió enfocado en acá, digamos, tiene un carácter, tiene unas ciertas temáticas, si bien hay una unidad, obviamente es un mismo escritor, lo que él escribió desde acá o pensando en acá tiene como otro tono, y lo que ya se le ocurrió o lo que ya pergeñó allá en España está marcado por ese exilio, por ese dolor muy grande. En la primera parte estaría el dolor de su infancia, si se quiere. En la segunda parte está más el dolor del hombre mayor que no puede vivir como quiere vivir. Y eso lo podemos ver en la obra, se vuelve a plantear algunos temas. Él fue una persona que se fue moviendo de lugares
salvo venir a La Rioja, que en un punto hubo una decisión de él personal de encontrar acá un ambiente propicio, los demás movimientos fueron obligados. Y eso es esta vida de esta época, de todas las épocas, pero en esta época lo estamos sintiendo mucho, ¿sí? Quizás eso sea un poco lo que actualiza su escritura y podemos ver ese viaje del libro de Navíos y Borrascas y no en barco, pero imaginar que le puede pasar a alguien cercano o a uno mismo. Desde lo alto de su torre, un farero de barbas blancas hace girar las luces sobre las olas y las desgracias. Conoce las costumbres del mar y sabe que esta noche puede haber pescadores desaparecidos. Estaba entonces escribiendo libro de Navíos y Borrascas. Lo tenía ya prácticamente acabado. Entonces me cuenta uno de los problemas que tenía. Nunca había estado en un faro. Un día de inclemencia asturiana, un día muy cerrado en lluvia, neblina, yo consigo que me abran un faro, que sabe usted que no es fácil. Los fareros son hombres muy huraños y no les gusta el trato humano. Y entonces Daniel, con esas condiciones, insiste en que quiere el faro. Bueno, pues vámonos al faro. Estábamos unos cuantos amigos y 2 coches. Y nos marchamos a Cabo Torres, que era donde está el faro de Gijón. No se podía salir ni del coche, Daniel insistió. Y nos acompañó su hija, María Inés, muy chiquitina. Y nos fuimos al faro. Y en el faro nos abre un farero cojo, que es el farero del libro de Navíos y Borrascas. Daniel tardó muchos años en conocer el mar y cuando se reencuentra con el mar es en unas condiciones muy dolorosas. Queridos Arturos y Arturitos, no extrañamos a nuestro país, extrañamos a las personas que queremos. Desde hace unos días está nevando. Llevamos 15 días sin ver el sol, quizás por eso de que el sol pase el invierno en La Rioja. Aquí últimamente hay xenofobia, una ley de extranjería muy dura. Y aunque tenemos documentos españoles, cuando nos oyen hablar nos miran de otro modo. Desde hace un par de años tengo ganas de dar una vuelta por allá para recuperar un poco el paisaje que dejé allá cuando me vine. Se ve que uno se despaisaja y que necesita apaisajarse, es decir, volver a lo que uno vio y palpó en el comienzo de la vida. Me acuerdo la primera vez aquí, estaba impartiendo él un curso en el Parque San Francisco. Ahí en la granja, dio él los primeros cursos, independientemente de la universidad. Ahí ya es cuando empieza su atractivo, los alumnos míos ya lo conocían y ya empiezan pues los talleres literarios. Sí, soy Hermes González, soy alumno de los talleres de Daniel Moyano en los años 80 y principios de los 90 aquí, que se realizaron en la ciudad de Oviedo. Estudiaba filología hispánica en unos encuentros hispanoamericanos o de novela, pues acudió Daniel y vino a dar unos talleres, nos apuntamos porque estábamos un poco cansados de lo académico y lo academicista. Y ese interés llegamos a Daniel. Y bueno, pues nos abrió. Fue como una epifanía de las que él hablaba.
de esas epifanías de Joyce, ¿no? De esa grandeza que él siempre hablaba de el cuento este de los muertos. Soy María Bermúdez, y soy profesora de la Universidad de Granada. Yo fui alumna del taller de Daniel en el Parque San Francisco. Una maravilla, tengo unos recuerdos preciosos. Recuerdo a Daniel contando, y podía pasar el tiempo, porque era una maravilla escucharle, se iba todo, ¿no? Te ibas a su mundo. Es fácil perder el rumbo aún con una brújula si no se cuenta con otros mecanismos suplementarios, como que el verbo brujulear, algo así como adivinar por suposiciones. Sí, yo me llamo Fernando Menéndez, fui alumno de los talleres de Daniel Moyano, pues soy profesor de escritura creativa, dirijo talleres literarios. Tenía 20 y pocos años y bueno, pues éramos unos estudiantes con ganas de conocer cosas, con muchísima curiosidad. La curiosidad era una cosa que nos empujaba continuamente, que creo que espero no haber perdido, y que Daniel además nos la fomentó, es decir, la curiosidad por las cosas, y nos fomentó, aparte de todo el conocimiento que él nos podía transmitir, nos contagiaba. Yo creo que la palabra era contagiar, un concepto que yo es una de las herencias que más le agradezco, que es el entusiasmo por la literatura, por la lectura. Y otra cuestión que a lo mejor no se habla tanto, porque quizá no tenga que ver estrictamente con la literatura, es su actitud ante su propio oficio, su actitud en la vida como escritor. O sea, el huir de cualquier tipo de estrellato, tener siempre una actitud muy humilde, nosotros ir descubriendo la dimensión que tenía, y sin embargo él jamás hacía gala de ello, ¿no? Eso también para nosotros, al menos para mí, yo creo que para más compañeras y compañeros fue una enseñanza muy grande, y que no habrá tiempo suficiente para agradecerle, la verdad. El taller de Daniel lo daba los viernes en una biblioteca municipal de aquí de Oviedo, que está en el campo de San Francisco, en el parque, que está en medio de la ciudad. Es un parque muy curioso, pues está en el centro de la urbe. Entonces, en la sala donde la dábamos, en la biblioteca de allí, había una cristalera muy grande, con un alféizar muy bajo, y siempre que dábamos el taller había un pavo real puesto en el alféizar mirándonos durante todo el tiempo. Aquello a Daniel le traía loco. Yo creo que le faltó tiempo porque algo hubiese escrito sobre ese pavo real. Y un día, por curiosidad, no sé si fue Daniel o alguno de nosotros, preguntamos a los bibliotecarios que estaban allí si el pavo real era habitual de por allí, si estaba todo el día. Y decían, no, solo aparece cuando vosotros estáis dando el taller. O sea, ahí había claramente un personaje para Daniel. Esas cosas sucedían con Daniel. Algo tenía, y yo lo sigo comprobando después, ¿no? Los barcos, aunque precariamente, saben a dónde van y llegan. Aquí lo ebrio sería la tierra, que no sabe a dónde va, ni por dónde, ni cómo. La brújula lo único que hace es obedecer a la tierra. Poder haber viajado a Oviedo fue poder recorrer la ciudad, que realmente le dio cobija, y como dice Ricardo, le devolvió las ganas y el entusiasmo por su escritura. Que tenía además, tenía sus alumnos, tenía con quién contar sus cuentos, no sé, nosotros lo quisimos mucho, ¿no? Nosotros es pues ese colectivo de personas que desde edades muy diferentes rodeábamos a Daniel. Cuando quieres a alguien, eso se nota. Esa persona debió de sentirse querida, aceptada, saber que él estaba otra vez en algo como lo que había tenido en La Rioja.
Virginia Quilamate realmente para nosotros es la especialista de la literatura de Daniel Moyano, la especialista con mayúscula, y que transmite no solo desde lo literario, sino desde lo humano. Veía que era una obra de gran calidad, veía que era una obra que, por lo que fuera, yo entendía. Se repite mucho lo de que la infancia es la patria, pero la infancia de Daniel Moyano no fue nada feliz. Mi infancia tampoco es mi patria. Yo a lo largo de la vida he tenido patrias bastante más felices que las de la infancia. Pero bueno, que tampoco era una lectura en la que yo me identificara con eso. Yo veía que esos cuentos me gustaban, que ahí había un ritmo narrativo. El mar es demasiado grande, abarca vidas, hay que contarlo por generaciones. El mar siempre vive de alguna forma en uno, aunque jamás lo conozcamos. A partir que la Universidad Nacional de La Rioja decide hacer, digamos, un trabajo contundencia y permanencia a través de los años sobre Daniel Moyano, se crea un equipo de investigación, se crea un equipo de extensión y se crea la cátedra abierta. En ese marco se hace una serie de cuadernillos para la difusión de la obra, sobre todo una guía de trabajo para los profesores de literatura, para quienes estudian el profesorado, y también para estudiantes del secundario, digamos, para docentes que están dando clases en el secundario, los mismos estudiantes, ¿no? Diferentes cuentos forman parte de un cuadernillo y se analiza con profundidad, y sobre todo cuentos que hacen a distintas épocas de Moyano, ¿no? Moyano en Córdoba, Moyano en La Rioja. Pues como yo trabajo en didáctica de la lengua y la literatura, hablando con Virginia, ella me dio a conocer, ¿no?, el trabajo que se estaba haciendo en la cátedra. A partir de ahí contacté, me maravilló el trabajo que estabais haciendo. Hay muchos elementos de Daniel que pueden hacer muy factible esa conexión, ¿no? Ese que un niño encuentre una lectura que le guste y a partir de ahí siga leyendo y se convierta en un lector. Y creo que la narrativa de Daniel puede conectar muy bien. Daniel Moyano tiene que ser leído, investigado y estudiado, no solo por los que ya, para algunos que lo conocieron y los que habíamos leído, sino por las nuevas generaciones. Es importante para las nuevas generaciones, para que no se pierda el caudal cultural que da la lectura de la obra de Daniel. Creo que tenemos que insertar la obra de los escritores un poco en la realidad también que viven los jóvenes, ¿no? La literatura en español es muy grande, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a estudiar literaturas nacionales, ¿no? Y tenemos que abrir la mente de las personas, porque abriendo la mente de los lectores podremos comprender mucho mejor, ¿no? Pues a los otros, a otras formas de pensar, otras formas de vivir, abrirnos nosotros también, ¿no? Entonces creo que ahí funciona mucho entender la literatura desde ese plano social, histórico, político, antropológico. El hombre y la mujer amanecieron boca arriba, con los huesos fríos, casi juntos. Pensaban en cómo les dirían a sus hijos que ese día los entregarían a otras familias que pudieran alimentarlos. Gracimiano había sido un tipo fuerte, el mejor hachero del departamento. Sus padres eran de Ilisca. Las cosas empezaron a andar mal para él cuando se mudó a Chepes y se enredó con la Gracimiana. No era mujer para él, demasiado hermosa. Cantata para los hijos de Gracimiano, por ejemplo, es una obra, es un cuento muy fuerte sobre una realidad muy difícil que existe todavía,
que es justamente familias muy numerosas que no pueden alimentar, padres y madres que no pueden alimentar a sus hijos y qué deciden hacer con eso, ¿no? Esos cuentos nos permiten eso, ¿no? Llegar de otro modo. Fue un trabajo muy interesante para poder ayudar a difundir la obra. Porque lo que ocurrió en ese largo tiempo fue un naufragio. Todo se ha hundido y sobreviven las palabras, flotando. Una de las temáticas, digamos, que está siempre constante en la obra de Daniel es evidentemente su propia condición de migrante, ¿no? Por los motivos que sea, ¿no? Porque la migración tiene muchas aristas, pero podemos ver alguna en ese mundo de Daniel, exilio interior, exilio exterior, y la literatura nos puede acercar a entender desde distintos prismas y desde distintas perspectivas, ¿no? Bueno, y ahí está la narrativa de Daniel también para hablarnos de ello. De la época en la que él empezó a escribir, sobre todo desde el 68, es uno de los pocos escritores argentinos en los que puedes ver que él estaba en sintonía con el movimiento de la narrativa hispanoamericana del momento. Mucho más que los escritores de otros sitios del país, que a lo mejor respondían más a unas líneas nacionales de la literatura argentina, unidas a un tipo de literatura fantástica o de narrativa histórica, si nos ponemos si pensamos en Córdoba, en Mujica Lainez y demás. En Daniel estamos viendo que él está primero al día desde La Rioja. Desde La Rioja puede estar precisamente dentro y fuera de esos estilos del momento, y por tanto ser bastante más sensible a aquello que se estaba haciendo y que estaban haciendo en Perú, en México, en Uruguay. ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Más vigente temáticamente no puede estar. Cualquier libro que hable de extranjería, como es la óptica con la que recupera la condición de exiliado Daniel Moyano, el libro de Navíos y Borrascas, sigue vigente, porque no está hablando de algo circunstancial, sino de algo general, donde en cualquier parte, en cualquier lugar, colectivos enteros de seres humanos se pueden volver a sentir de la misma manera. No, vigencia temática tiene, vigencia estética tiene, precisamente porque él experimentaba con las técnicas literarias, pero tampoco hacía de la novela un mero campo de experimentación de las técnicas. Eso, bien lo sabemos los profesionales, hace que los textos literarios sigan vigentes o no. Daniel es un clásico porque no está sujeto a la moda de un momento, sino que su literatura sigue un movimiento general de la literatura hispanoamericana desde el año 68, pero siempre tiene una historia que contar, y eso es lo que prima. Por eso necesito percibir un faro. Estas tablitas, estos hilos, estos desperdicios que ven aquí, son un intento de combinaciones para percibir un faro. Si esos muertos o desaparecidos que navegan en lo oscuro pudiesen ver un faro, si pudiéramos arrimarle un faro, saldrían de la trampa de esa muerte falsa. Un faro que les ayude a reencontrar su fundamento. Un faro, mi Dios, un faro es todo lo que se necesita para ellos.
lo de la cátedra abierta me parece maravilloso. Y yo agradezco a todas las de La Rioja que han hecho posible, no solamente los profesores, sino toda la gente que está haciendo posible esta cátedra abierta, que me parece maravilloso que surja en La Rioja, porque Daniel era riojano. En La Rioja vivió, bueno, su periodo más feliz, eso me incluye a mí, pero yo y mis hijos, que fueron su familia. El estudio académico se tiene que estar llevando a cabo, pero la otra parte, la difusión de la obra de Moyano a todos los niveles, no solo el de difusión de su obra, sino de tener muy presente que en La Rioja hubo un escritor de la que era de allí, un escritor de la talla, de la magnitud de Daniel Moyano. Eso a mí me parece emocionante. Que la obra de Moyano depende de que haya una cátedra aquí y allí, no, pero que los riojanos hayan hecho eso, que la Universidad Nacional de La Rioja haya hecho eso, me parece que es entender desde las autoridades académicas qué tipo de proyectos tienen que apoyar. Creo que es haber comprendido cuál es el valor de algo propio de la tierra en la que vives y que tienes obligación como profesional de sacarlo a la luz. Los escritos, los manuscritos de Moyano forman parte ahora del acervo cultural, del acervo académico de la Universidad de Oviedo. Se han tomado ese trabajo de digitalizar cada una de las cajas, las carpetas, primero porque hay que hacer todo un trabajo de clasificación y después el proceso de digitalización para identificar qué hay en cada paquete. Es decir, es un trabajo muy minucioso. Cuando uno tiene que analizar la obra de un escritor, están los libros, uno puede trabajar los libros, pero poder hojear los manuscritos, los papelitos, las notas al margen, las correcciones, brinda otra mirada sobre la obra de un autor. Poder contar con el archivo de un escritor se abre una puerta formidable que va más allá de la obra del autor.
El extranjero escuchó cantar al grillo y casi inmediatamente tuvo una revelación. Si acá hay grillos como allá, el exilio no existe. Dice que el cuaderno se extravió en algún traslado de esos no deseados, donde no hay tiempo para hacer las valijas, pero si alguien lo encontró, que haga el favor de devolverlo a mi casa, calle Corrientes 675, de La Rioja, de allá, Madrid, 1981. El exilio es irreversible. Porque cuando te rompen los cordones umbilicales, eso ya no tiene solución. Creo que no hay camino de regreso. Sí se sintió agradecido porque España fue un país que lo recibió. En Oviedo, por ejemplo, en Asturias, fue otra vez él, en cuanto como escritor, como narrador, como profesor. Pero él sí, es que él amaba su país, él amaba Argentina y amaba La Rioja, principalmente. Porque a pesar de no haber nacido ahí, siempre se consideró riojano, siempre. Y él sí hubiera vuelto. No volvió porque su familia no lo acompañaba. Porque dijo, mi familia se queda aquí y yo me tendré que quedar con mi familia. Lo primero que pienso es que él nunca se imaginaría esto. Aunque él sabía que era bueno, porque lo sabía, pero era la persona más humilde del mundo. O sea, no, para nada jamás presumió en nos, y él no hablaba diciendo yo soy, yo, todo lo contrario, ¿no? Si él pudiera ver que 30, 40 años después de su muerte hay tanta gente que sigue trabajando su obra, tratando de llevarla a la gente, que se pueda expandir, que haya gente que pueda disfrutar de lo que él escribió, que haya gente joven, alumnos, chicos de 20 años que lean sus libros, él estaría tan agradecido, que es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Mi mamá, mi hermano y a mí. Su obra un poco más periodística, esos artículos en los que se centra un poco en la realidad argentina, ¿no? Con ese dolor realmente que siente por su país natal y dando su opinión personal sobre el exilio, sobre la condición de exiliado, a mí me parece bueno, sobrecogedor. El libro de Navío, sin duda, me parece la mejor obra escrita sobre el exilio, la verdad. Me llamó mucho la creatividad y la dedicación que Moyano dedicaba a su obra literaria. La escribía en cualquier parte, hemos escaneado eso, billetes de metro, papeles de chicle, incluso en el que había anotaciones sobre cuentos, sobre personajes, sobre los planes que tenía para sus obras. Luego también los dibujos que él tiene, muy originales, que revelan que un mundo interior muy creativo. La verdad que es lo que más me llamó la atención de él. Siento, quizás es un poco iluminación mía, pero siento que lo siento tan cercano y a la vez tan lejano por ser una persona que estuvo tan vinculada con Asturias, pero a la vez que es argentino, que es de La Rioja y de alguna manera toda la sensibilidad que tiene es que simplemente me llevaba muy dentro y realmente sentía que lo conocía, básicamente. No sé, es muy sentimental simplemente. Eso nos llena de amor, de orgullo, de todo, ¿no? Y pienso que él estaría muy sorprendido, ¿no? Y habría dicho, pues no lo haría no, se ve que no lo hice tan mal, diría, seguro.
Así que me siento principalmente eso, muy agradecida. Es una emoción maravillosa ver la cantidad de almas buenas que concita su trabajo, ¿no? Su legado como persona, como artista, como riojano universal, digamos. Sí, es una emoción y un orgullo también grande, una cosa así como pamonear, ¿viste? Pero con razón, ¿viste? Eso es más o menos lo que siento. Indudablemente todas estas cosas, lo que han hablado, lo que han dicho, todos estos homenajes que han, donde Daniel era una persona muy querida en Oviedo, muy querida. Yo pensaba que a Daniel lo querían, pero nunca creí que fuera tan querido como me lo demostraron en estas jornadas. A todo el pueblo de Oviedo que ha hecho que Daniel haya sido tan feliz aquí. Había sido feliz en La Rioja y después volvió a ser feliz aquí en Oviedo. En el interín no, fue siempre un sudaca. Qué lástima que no se olvidó la máquina de fotos, la Antonella. Daniel tiene una buena cámara Canon también. ¿Ah, sí? Ah. Chao, Roberto. He sido la compañera de Daniel. Daniel nunca me dedicó ninguna cosa a mí. Sí, yo estoy en muchos de los cuentos de Daniel. Veo la foto y le digo cosas, y cuando estoy preocupada le cuento cosas. O sea que para mí siempre está conmigo. No lo tengo físicamente, pero creo que fue un gran padre. Fue un gran padre.